Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre el reflujo gastroesofágico, que es un problema muy frecuente que afecta a un 10 a 20% de la población adulta, aunque puede afectar a cualquier edad, incluidos los lactantes, y cursa normalmente con acidez a nivel del estómago y a nivel de la zona del pecho. Aquí repasaré los temas más importantes y al final responderé a las preguntas más frecuentes de los pacientes o de la población general. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Es la vuelta del contenido del estómago hacia el esófago. O sea, previamente ese contenido ha pasado desde el esófago al estómago y refluye, que quiere decir que vuelve hacia atrás, o sea que va contracorriente hacia el esófago desde el estómago otra vez. En el caso de que esto ocurra 2 o más veces por semana, pues ya lo llamaremos enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sería una enfermedad crónica, intermitente, de intensidad variable, es decir, que habrá ocasiones en las que será más intenso la sintomatología, o habrá situaciones en las que remita y no tenga síntomas, pero es algo crónico, es decir, que volverá una y otra vez y al final puede ser que sea a diario, casi a diario. ¿Cuándo debes consultar al médico? Pues cuando los síntomas estos de acidez sean diarios, incluso empiezan a presentarse todas las semanas, 2 veces o más, y cuando hayas tomado un tratamiento pero los síntomas persistan. Hay que ir al médico o volver al médico para consultar, para que valore el caso, ver a ver cuál es la causa, ver posibles complicaciones y poner el tratamiento oportuno. ¿Cuál es la causa del reflujo gastroesofágico? Pues es una incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Y esto qué es? Pues es un músculo circular que está entre el esófago y el estómago y que ejerce de válvula. Es decir, se relaja cuando tiene que pasar alimento y cuando ha pasado alimento y se empieza la digestión, se contrae. Si este músculo, esta válvula es incompetente, pues habrá un reflujo, volverá contenido del estómago al esófago. ¿Y por qué se vuelve incompetente este esfínter esofágico inferior? Porque hay una pérdida generalizada de su tono muscular. O también puede ser porque haya una pérdida de tono muscular o una relajación inapropiada durante el día de este tono. Es decir, que no esté relacionada con la deglución. Es decir, que haya momentos en los que no estés comiendo y el músculo se relaje. Y entonces pueda pasar el contenido del estómago al esófago. O sea, habría estos dos motivos fundamentales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo del reflujo gastroesofágico? Es decir, que afecten a este tono muscular del esfínter esofágico inferior. Pues hay varios factores de riesgo. Uno es el aumento de presión abdominal en general. Esto puede ser por la obesidad, puede ser por el embarazo, puede ser por el tipo de ropa, por ejemplo, fajas o cinturones que estén muy apretados. Otro factor de riesgo es la hernia de hiato, que en un 10% de las ocasiones está asociado a síntomas de reflujo gastroesofágico. Tenemos el tabaco y el alcohol que también aumentan esta posibilidad de reflujo. Una enfermedad que se llama esclerodermia. Tenemos también alimentos, sobre todo las comidas ricas en grasas, bebidas como el café y el té, que pueden todas ellas disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, pero también tenemos las bebidas carbonatadas y el chocolate. Medicamentos también pueden afectar a esta contracción del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo todos los fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, los antagonistas del calcio, nitratos, progesterona. En fin, hay una lista de medicamentos y de alimentos que pueden afectar a este tono muscular. ¿Qué síntomas son los más frecuentes en el reflujo gastroesofágico en un adulto? Pues el más frecuente es la pirosis, que significa acidez a nivel del estómago o a nivel retroesternal, en la zona del pecho, que puede ir con regurgitación o sin regurgitación, es decir, que es que vaya el contenido, que notes el contenido del estómago en la boca. O sea, pirosis con o sin regurgitación. Ahora bien, ¿puede haber más síntomas? Sí, síntomas de tipo digestivo puede ser el hipo, los eructos, las náuseas y en el caso de que evolucione peor o se complique el reflujo, puede llegar a dar odinofagia, que quiere decir dolor al tragar, o disfagia, que quiere decir dificultad al tragar. Esto normalmente se producirá cuando empieza a haber una esofagitis, es decir, una inflamación del esófago como consecuencia del paso del contenido ácido del estómago hacia el esófago, porque el esófago no tiene una mucosa como la del estómago preparada para resistir esta acidez,
o a veces cuando evoluciona pues puede dar lugar a estenosis, que es un estrechamiento, y esto dará lugar al síntoma este que comento de disfagia. Otros síntomas que son un poco más atípicos serían síntomas relacionados con la llegada de este ácido en la parte de la garganta. Puede ser una faringitis, puede ser una sensación de carraspera, puede dar lugar a afonía o disfonía, también a una tos crónica, y en el caso de que hubiera una aspiración puede llegar hasta el aparato respiratorio y dar lugar aparte de la tos que he comentado, a ruidos respiratorios, ¿no? Un asma nocturno, a unas sibilancias, a ruidos respiratorios debidos a la llegada, sobre todo por la noche, de este contenido que pase al aparato respiratorio. Otro síntoma también se puede producir es el dolor torácico, ¿no? A nivel de la apófisis xifoides, que es al final del esternón, o por toda la zona esta external. El dolor normalmente se producirá si ya hay úlceras en el esófago. ¿Cuáles son los síntomas de alarma o signos de alarma en el caso de un reflujo gastroesofágico? Pues la persona, aparte de la pirosis, es decir, la acidez, presenta síntomas como por ejemplo odinofagia, es decir, el dolor al tragar. Podría ser eso ya un síntoma de una esofagitis. Puede tener una disfagia progresiva, es decir, que cada vez tenga más dificultad al tragar. Pues esto irá a favor de que pueda tener una estenosis, o sea, un estrechamiento del esófago. Puede ser que tenga una hemorragia, una hematemesis, un vómito con sangre. Eso también puede implicar las dos cosas, una esofagitis o una estenosis o úlceras en el esófago. En el caso de que tenga un dolor torácico fuerte, habrá que descartar que tenga un infarto o un problema coronario, pero puede ser un síntoma también de úlcera esofágica. Las melenas, eso quiere decir que son heces muy negras, oscuras, que significa que hay sangre digerida y que esta sangre viene del tracto digestivo alto, es decir, de la zona del estómago, del esófago. Entonces esto puede implicar que ha habido algún tipo de hemorragia, aunque no haya habido vómitos con sangre, aunque no haya habido una hematemesis. También si encontramos una anemia, porque puede implicar que haya habido una pérdida de sangre oculta. Que encontremos que hay una pérdida de peso significativa sin que sea intencionada. Es decir, la persona no ha hecho ningún tipo de dieta y ha perdido peso. Entonces esto puede ser un signo de alarma. Y también si encontramos que hay tumoraciones al palpar la zona del estómago, en el epigastrio. ¿Qué tres situaciones pueden empeorar la sintomatología del reflujo gastroesofágico? Pues la pueden empeorar, en primer lugar, la comida. Concretamente, las comidas copiosas, sobre todo si son comidas excesivas, con mucha grasa. Pues esto hemos dicho que relajaba el esfínter esofágico inferior y favorecía el reflujo. Y también si hay comidas en las que hay alimentos que pueden favorecer esta relajación del esfínter, como por ejemplo, ya digo, las grasas o las frituras, o por ejemplo si tomas el café, el té o chocolate, en fin, si lo acompañas de alcohol y tabaco, pues todo esto favorecerá la sintomatología. En segundo lugar, el descanso nocturno, es decir, el estar en decúbito supino, tumbado boca arriba, esto favorece el reflujo gastroesofágico por la misma posición horizontal en la que estás. Y en tercer lugar, las situaciones en las que flexionas el tronco hacia adelante. ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues ya las hemos comentado en la sintomatología, y son la esofagitis, que puede dar lugar a odinofagia y con el tiempo puede dar lugar incluso a hemorragias digestivas. Tenemos las úlceras esofágicas, las estenosis esofágicas, que quiere decir estrechamientos del esófago que darán lugar al síntoma este de disfagia, es decir, de dificultad al tragar. Tenemos el esófago de Barrett, en el que cambia el epitelio de la parte final del esófago, y este lo que hará es dar lugar a una estenosis, pero además a un mayor riesgo de adenocarcinoma, es decir, de cáncer de esófago, a ese nivel que sería la última complicación. ¿Cómo se diagnostica el reflujo gastroesofágico? Pues el diagnóstico fundamental es clínico, es decir, por los síntomas, estos que hemos comentado, sobre todo el de pirosis, es decir, de acidez con o sin regurgitación, o los síntomas que haya asociados, y normalmente si se da un tratamiento antisecretor,
por ejemplo el omeprazol o algún fármaco parecido, y disminuyen los síntomas o mejora mucho o se va la sintomatología, se considera esto como un criterio diagnóstico. O sea que esto sería el diagnóstico inicial. Ahora bien, si la sintomatología es diaria, no mejora con el tratamiento antisecretor, pues entonces se ha de valorar hacer una gastroscopia, que sería la exploración complementaria que se realiza en primer lugar si se considera necesario. Es una endoscopia en la que se mete un tubo hasta el esófago, incluso hasta el estómago, y se mira cómo está la mucosa y se pueden tomar biopsias. En el caso que haya sintomatología típica y que la endoscopia salga normal, se puede hacer una pHimetría, que también se mete una sonda y se mide el pH a nivel del esófago y también del estómago. Entonces esto nos puede ayudar a ver si hay un pH ácido a nivel de esófago y nos ayuda a diagnosticar. Y en el caso de que no sea suficiente, se puede hacer una manometría esofágica, que sería algo parecido, pero para medir la presión a nivel del esófago para ver cómo está. Esto se hace también para descartar trastornos motores, como por ejemplo la calasia, y se realiza antes de las intervenciones quirúrgicas. La endoscopia o la gastroscopia nos servirá para evaluar también el nivel de gravedad. Se clasifican A, B, C o D según el nivel de lesión. ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas que se recomiendan para mejorar la sintomatología del reflujo gastroesofágico o de forma preventiva? Pues en primer lugar es evitar todos aquellos factores de riesgo que puedan desencadenar el reflujo y la sintomatología de este, como por ejemplo el evitar comidas copiosas, el evitar la obesidad, el consumo de café, tabaco, ir con mucho cuidado con las comidas grasas o que contengan alimentos que puedan relajar el esfínter esofágico inferior, que ya los hemos comentado. Es decir, es importante la dieta para evitar estos tipos de alimentos, pero también para evitar la obesidad. También es muy importante el ejercicio físico regular, unos 20-30 minutos de ejercicio aeróbico cada día. Luego esperar como mínimo 1 hora o más antes de irse a dormir después de haber cenado, y dormir de lado, no ponerse boca arriba porque es más fácil que haya reflujo o incluso que haya una aspiración hacia el aparato respiratorio. Y por último, cuando duermes se recomienda elevar la cabecera de la cama unos 30-50 centímetros. ¿Qué medicamentos se utilizan para tratar el reflujo gastroesofágico y así poder eliminar o al menos disminuir la sintomatología de acidez? Los más usados son los inhibidores de la bomba de protones. El típico es el omeprazol, también el lansoprazol y el pantoprazol, que se utilizan una vez al día, 30 minutos antes del desayuno, pero a veces se utilizan 2 veces al día si es necesario. Se utilizan mucho sin receta los antiácidos, como por ejemplo el almagato. Después otro tipo de medicamentos que se utilizan, que son más antiguos, serían los antagonistas del H2, como por ejemplo la ranitidina, la cimetidina o la famotidina, que se utilizan a veces para una enfermedad de reflujo gastroesofágico leve. Y también a veces se añaden unos fármacos que se llaman procinéticos, como por ejemplo la metoclopramida, la domperidona o la cisaprida, que se toman 30 minutos antes de las comidas y son menos eficaces, pero a veces se asocian a alguno de los fármacos anteriores. Hay que recordar siempre que estos medicamentos los tiene que recetar el médico de referencia que tenga cada uno. ¿Cuándo se indica la cirugía y qué tipo de cirugía? Pues como es lógico, en primer lugar, se indica la cirugía cuando el tratamiento oral, el tratamiento farmacológico y las medidas higiénico-dietéticas no son suficientes y la persona sufre de acidez y de sintomatología persistente a pesar del tratamiento. Entonces estaría indicado. En el caso de que haya complicaciones, como por ejemplo la esofagitis, en concreto las que son tipo C y D, si se ha hecho una gastroscopia, estaría indicado. También cuando hay complicaciones como úlceras y estenosis o hemorragias esofágicas, pues también estará indicado, o cuando hay grandes hernias de hiato o cuando hay reflujos de gran cantidad de material. En todos estos casos pues estará indicada la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se utiliza? Pues la funduplicatura por laparoscopia, que consiste en que la parte superior del estómago, el fundus, lo doblan y lo cosen alrededor del esfínter esofágico inferior. En el caso de que haya estenosis esofágica, es decir, estrechamientos, lo que se utiliza es un procedimiento de dilataciones progresivas del esófago.
A continuación iré respondiendo preguntas que hacen los pacientes y que son frecuentes y que no están del todo respondidas en lo que he explicado anteriormente. Entonces lo que voy a hacer es ir leyendo la pregunta y daré la respuesta. Empiezo con la primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre acidez y reflujo? En realidad la diferencia es que la acidez sería algo muy frecuente, que puede pasar con una comida copiosa, o con grasa, con picantes o con frituras, y que nos da una sensación de acidez. Es algo ocasional y porque pasa algo de ácido al esófago, entonces da esta sensación. En cambio, el reflujo gastroesofágico, en cuanto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sería una enfermedad porque este reflujo se produce de una forma constante. O sea, es una diferencia de grado principalmente. Otra pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre gastritis y reflujo gastroesofágico? En realidad la gastritis, como su nombre indica, es una inflamación de la mucosa del estómago. En cambio el reflujo ya hemos dicho que era el paso de contenido del estómago al esófago y causa la inflamación en la mucosa del esófago. A veces los síntomas se pueden superponer, pero son cosas distintas. También se pueden presentar a la vez, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre flema y reflujo? ¿Cómo saber si es flema o reflujo? Bueno, pues la flema sería una mucosidad que aparece en la boca y que procede del aparato respiratorio. En cambio, el reflujo lo que puede dar es una aparición de contenido gástrico a nivel de la boca, ¿no? Una regurgitación. Pero a veces también un efecto del reflujo puede ser que aumente la mucosidad del aparato respiratorio y entonces puede haber también una flema secundaria, es decir, que a veces puede estar relacionada una cosa con la otra. Entonces, para distinguirlo se puede tomar el médico puede pautar algún fármaco antisecretor de los que hemos comentado para ver si esto disminuye, o si no, habrá que hacer pruebas complementarias para poder distinguir entre una cosa y otra. ¿Por qué da reflujo durante la noche? Esto es porque cenas y te vas a dormir. Entonces, si te vas inmediatamente a dormir después de cenar y tienes un problema de reflujo, si esta cena ha sido copiosa, abundante, con grasas, con alcohol, sobre todo si ha habido también tabaco, pues es más fácil que se afloje el esfínter esofágico inferior, sobre todo si ya está debilitado previamente, y que cuando te pones en posición horizontal sea más fácil que el contenido gástrico pase al esófago y dé sintomatología. Si además añadimos que por la noche estás muchas horas en posición horizontal, pues es lógico que haya más posibilidades de que den síntomas. ¿Qué síntomas da el reflujo en la garganta o cómo es el dolor de garganta por reflujo? Pues estos son síntomas que también hemos comentado que pueden estar asociados al reflujo gastroesofágico. Concretamente aquí se habla de síndrome de Sherry o reflujo laringofaríngeo. Entonces es porque el contenido gástrico no solo llega al esófago, sino que puede llegar a la garganta. Puede haber una regurgitación y esto dará síntomas. ¿Qué síntomas? Pues los lógicos, que serán puede haber una faringitis, una laringitis, puede haber afonía, carraspera, puede haber una tos crónica y puede dar sensación de flema, que es de mucosidad, de nudo en la garganta, e incluso en ocasiones puede dar sintomatología respiratoria porque si llega a este nivel podría pasar en parte a la vía respiratoria este contenido. Entonces estos son los síntomas que pueden estar asociados al reflujo gastroesofágico y, como aquí estoy comentando, reflujo faringolaríngeo. ¿Cómo curar la garganta inflamada por reflujo? Pues aquí la respuesta sería la misma que hemos dado para el reflujo gastroesofágico en general. O sea, los tratamientos farmacológicos que hemos comentado, los inhibidores de la bomba de protones y los otros, pero son muy importantes las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Esto que hemos dicho de evitar, por ejemplo, ropas apretadas o evitar la obesidad, hacer la dieta y sobre todo al comer las comidas grasas, con picantes, fritos, sobre todo eliminar el tabaco, el alcohol, ir con cuidado también con el chocolate, sobre todo con el café también, el té, que pueden relajar el esfínter esofágico inferior, y beber líquidos abundantes, concretamente agua, ¿no? Entonces tener en cuenta la dieta y el ejercicio físico y después incluso no solo esperar una hora antes de irte a dormir después de haber cenado, sino que a algunos os recomiendan esperar 3 horas antes de irse a dormir después de haber comido o de haber cenado. O sea que estos serían las recomendaciones generales.
Quizá aquí, si hay más síntomas, habría que ser más estricto en algunos de estos aspectos que hemos comentado. ¿Qué pasa si el reflujo se va a los pulmones? Pues lo que pasa es que desencadenará una irritación y dará lugar a una tos crónica, y esta irritación puede dar lugar a un aumento de la inflamación y a disparar o desencadenar un asma bronquial. O sea que este sería uno de los factores de riesgo. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta en casos de tos crónica y de asma bronquial. ¿Qué peligroso es el reflujo gastroesofágico? Pues esto dependerá de la intensidad del reflujo que haya, o sea, de la cantidad que haya, y también dependerá de la duración que haya afectado, y aparte de circunstancias individuales de la persona y si se cuida, no se cuida, y si sigue las recomendaciones que se le dan. Entonces las complicaciones o el peligro es que vaya haciendo esofagitis, después que haga úlceras de esófago, que haga estenosis, que pueda hacer un esófago de Barrett y después un cáncer de esófago, un adenocarcinoma. Y entre tanto, pues que pueda haber algún tipo de hemorragia esofágica que pueda poner en peligro la vida de la persona. O sea que esto todo dependerá de la intensidad, del grado y del tiempo de duración, y de si se hace tratamiento o no, si se siguen las recomendaciones. ¿Qué bebida puedo tomar o no tomar cuando tengo reflujo? Bueno, pues la bebida fundamental si quieres hidratarte es el agua, esto no hay ninguna duda. Lo que sí que se debe evitar es el alcohol. Hay que ir con cuidado también con el café, con el té, porque también pueden disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Las bebidas carbonatadas, las bebidas con gas también sería interesante evitarlas. Las bebidas con zumos de cítricos, o sea, el zumo de naranja, de limón, también sería interesante evitarlo. Quizá puedes tomar el zumo de plátano, zumo de fresa, a veces hay que ensayar, ver cómo te sienta. Y poco más que decir en esto, es el agua, la bebida fundamental que hay que consumir. ¿Qué fruta se puede tomar para proteger el estómago, para protegerse del reflujo, de la acidez gástrica? Bueno, habrá que ir con cuidado, por ejemplo, con los cítricos que he comentado antes, el limón o la naranja, esto habría que evitarlo. Pero las que se recomiendan, que podrían ir bien, pero eso siempre hay que valorarlo individualmente, son la manzana o la sandía, el higo, la pera. Entonces estas son algunas de las que podrían ir bien si tienes reflujo, pero siempre es una cuestión individual. Te dejo aquí el vídeo de omeprazol y el de hernia de hiato si quieres ampliar sobre el tema, y si hay alguna duda me la dejas en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.